conocen, soy Alfredo Meña, soy dramaturgo y director teatral, en este caso coordinador de Verbum, que es un diálogos públicos sobre dramaturgia, que es un ciclo que aconteció, acontece y acontecerá durante todo este 2014. Bueno, hoy tenemos una dramaturga, la primera dramaturga del ciclo. Hasta ahora fueron todos hombres los que vinieron. Yo sé que a ella no le va a gustar esto que yo voy a decir ahora, pero yo creo, digamos, dentro de del panorama dramatúrgico de la Argentina, creo que es la dramaturga más importante que tenemos en el país después de Griselda Gambaro. Y entonces, sin más prolegómenos, vamos a presentar a Patricia Zangaro. No nos saludamos porque ya estamos hablando. Bueno, Pato. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por haber venido en un día tan espantoso. Es toda una promesa, un amor por la dramaturgia. Bueno, Pato, hoy estábamos hablando un poquito en los prolegómenos. Con Patricia tenemos una historia en común que ha comenzado de manera non santa. Non santa, porque hemos tenido la suerte de comenzar, a pesar de que ya los dos escribíamos, nos conocimos cuando los dos estábamos como actores, así que fue una cosa bastante poco usual para dos personas que después se dedicaron, prácticamente no te dedicaste más a la... No, esa experiencia fue la última. Después de eso nos arrepentimos. Era una obra donde trabajaba de coro Fabián Vena. Así que imagínense dónde llegó Fabián, dónde quedamos nosotros. Un reparto de errores un poco injusto. No creas. No creas. Creo que... Bueno, siempre tratamos con los invitados de hablar de dramaturgia y de aportar, sobre todo para la gente que viene con continuidad y que va teniendo, digamos, como una absorción de cuestiones relacionadas con la dramaturgia puntual, de hablar de temas que están relacionados con aspectos que se entrecruzan con la dramaturgia. Hemos hablado con muchos invitados, sobre todo sobre el tema de la dirección, que es como una disciplina que se entrecruza, ¿no? Como un maridaje entre puesta en escena y escritura. Y Patricia tiene, hablábamos hoy, una especialidad, podríamos llamar. No sé a qué te vas a a la condición de dramaturgista. Ajá. ¿Sí? ¿Podríamos llamarlo especialidad? No sé. ¿Cómo sería eso? Creo que es uno de los aspectos de mi trabajo. Claro. Bueno, es un tema interesante porque hablábamos con ella. Bueno, ¿por qué no contás un poquito qué es la dramaturgista? Porque acá en la Argentina está muy poco desarrollado, ¿no? En realidad es un rol bastante difuso, incluso en su lugar de creación, de gestación, que es Alemania. O sea, todo teatro alemán tiene en su planta estable un dramaturgista. Pero en realidad este rol tiene funciones diversas que pueden llegar desde la selección, la participación en la selección del repertorio, tareas más cercanas a la labor de un dramaturgo, como puede ser la adaptación de un texto, la preparación de la puesta en escena junto con el director, la mediación entre un texto y la escena, hasta labores que tienen que ver con el armado de las reseñas para la promoción del espectáculo y cuestiones que tendrían más que ver con tareas de producción, claro, o de publicidad incluso. Así que es un rol bastante difuso incluso en la propia Alemania. En términos generales, ellos tienen como
tienen como una diferencia en el idioma. Yo no conozco alemán, pero sé que hay dos términos. Uno sería Dramatiker, que sería el autor de las obras de teatro, y el Dramaturg, que tiene que ver con lo que es la interpretación y la preparación del texto para la puesta en escena. Ajá. Entonces, dentro de esta segunda modalidad entraría el rol del dramaturgista. Entre nosotros no es un rol muy difundido. El Teatro San Martín suele incorporar un dramaturgista, sobre todo porque trabaja con repertorio internacional. El Teatro Cervantes trabaja con repertorio de autor nacional. Entonces, sobre todo con la gestión de Kivesteif en los últimos años, este rol empezó como a ser más frecuente, ¿no? Vos hiciste un par de experiencias. Yo hice varias experiencias. Una fue las visiones de Simón Maillard de Brecht para Esturúa en el Teatro Presidente Alvear, que en ese momento todavía no formaba parte del complejo. Después hice con el propio Esturúa Shylock, el mercader de Venecia. Trabajé en La Tempestad de Shakespeare con Luis Pascual, con Jorge Labelli, el Rey Lear. Después hice un trabajo muy lindo con un texto argentino, con Don Chicho de Alberto Novión, que dirigió Leonor Manso en el Teatro Cervantes. Y el trabajo más reciente es del luto Le siente Electra de O'Neill, que dirigió también Esturúa este año en el Teatro San Martín. Y como que armaste con Esturúa, armaste como una especie de dupla, ¿no? De trabajo. Sí, yo creo que me queda grande eso, de dupla, pero... Él siempre quiso que estuvieras vos trabajando con él. Sí, hizo una versión de Arturo Huy, donde trabajó con su asistente, que es Natalia Kovaleva, que no es solamente su intérprete rusa, sino que además es su mano derecha, ¿no? Su colaboradora estrecha. Pero en esta oportunidad, el luto Le sienta Electra de O'Neill le planteaba una serie de dificultades al director. Es una obra muy compleja, es una trilogía que si se hiciera tal cual fue escrita duraría 4 horas en escena. Y además con un mundo muy refractario al mundo escénico de Robert Esturúa, que si alguno de ustedes ha visto alguno de sus espectáculos, tiene mucho más que ver con el mundo del absurdo que con el mundo de la tragedia. Entonces planteaba una serie de dificultades. En principio había una cuestión que tenía que ver con la extensión del material, así que hubo mucho corte para hacer. Una de las decisiones más fuertes es quitar directamente la tercera obra de la trilogía, Los Poseídos, pero él suele hacer este tipo de intervenciones brutales sobre los textos originales, como por ejemplo cuando hizo El Mercader de Venecia, en el año 99, en el San Martín, que protagonizó Carnaghi. Eliminó directamente el 5º acto. Terminaba la obra con el 4º acto, que es el juicio a Shylock, el juicio al judío, que por supuesto pierde, y luego viene el 5º acto, que es es el acto celebratorio, digamos, donde el mercader Antonio, junto con sus amigos venecianos, triunfan sobre Shylock y celebran sus amores y demás. Esa fue una decisión muy fuerte, terminar con el juicio a Shylock. Incluso, bueno, hubo algunas críticas muy fuertes al respecto, pero él toma esas decisiones brutales. Sé que hizo hace poco una versión de Hamlet en Moscú, donde para desesperación de su dramaturgista rusa quitó el célebre monólogo Ser o no ser, que toda la platea espera. Si van a ver. Y entonces
armó toda una cuestión escénica donde aparece Hamlet, empieza ser o no ser y queda en blanco. Intenta nuevamente decir ser o no ser y nuevamente queda en blanco. Entonces aparecen los actores, que son a su vez los personajes que componen la troupe que va a representar la ratonera, claro, para entrampar al rey, y empiezan a soplarle la letra con libreto en mano, ¿no? Pero aún así no funciona, y entonces en un momento el actor que representa a Hamlet toma el libreto, dice ser o no ser, enciende un encendedor y quema el texto, ¿no? Por supuesto produjo un escándalo en la crítica. ¿Qué significa esto? Significa quemar, además en Moscú, ¿no? Claro, siglos de tradición, claro, literaria, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que es que es un signo escénico donde Sturúa lo que quiere decir es que hay que quemar aquella palabra que se ha fosilizado a través de lo que es la canonización de la literatura, para que esa letra vuelva a arder, ¿no? Para que vuelva a arder en la mente del lector espectador, porque forma parte del imaginario colectivo, y vuelvan a resonar esas palabras y vuelvan a cobrar otro sentido, ¿no? Pero bueno, son decisiones muy fuertes. Así que bueno, trabajando con él, este tipo de decisiones se toman todo el tiempo. Por ejemplo, en El luto no solamente quitó la tercera obra de la trilogía, porque él consideraba que después del matricidio, después de la muerte de la madre, ya no había nada más por decir, ¿no? Como que el matricidio es un non plus ultra, que después lo único que hay es caos y perversión social. Entonces la obra termina allí, cuando muere la madre, a manos de los hijos. Si bien en la versión de Sturúa y en la versión de O'Neill, porque en eso es fiel a O'Neill, la madre no muere a manos directas de los hijos, sino que se suicida. Otra de las decisiones que tomó fue quitar todo el contexto histórico, porque la obra original de O'Neill transcurre al final de la Guerra de Secesión y luego del asesinato de Abraham Lincoln, y él quería que la obra transcurriera en una especie de no lugar y no tiempo, pero que sí tuviera que ver con una guerra. Eso fue muy fuerte, porque entonces esa guerra empezó a tomar otras resonancias. Podía ser cualquiera de las guerras de baja intensidad de nuestros días o nuestra propia guerra de Malvinas. De hecho, esto lo dijo Leonor Manso en uno de los reportajes, y efectivamente la imagen de Daniel Velázquez en el personaje de Orin Orestes remitía inevitablemente a nuestros veteranos de Malvinas. Y justamente para despojar al texto e insistir en esta austeridad y en esta economía, los despojó también de sus nombres, que remitían a nombres de una familia norteamericana, la familia Manon, ¿no? Y cada uno tiene su Ezra Manon, Cristina Manon, Lavinia. Entonces no se los nombra, ¿no? Son simplemente el padre, la madre, el hermano, el hijo, la hija, y solo quedó el nombre de Manon, que tiene alguna reminiscencia del Agamenón original de los griegos, ¿no? Estas son algunas de las decisiones que él tomó, como por ejemplo también la de convertir un personaje que en la obra es el jardinero, Seth, que es el confidente de Lavinia, que sería Electra, y lo transforma en una especie de maestro de ceremonias, en un alter ego del propio Sturúa. Entonces lo que hace Seth a través de intervenciones clownescas es justamente cortar la tragedia, irrupciones farsescas que interrumpen el flujo trágico, de manera tal que se construye en escena ese lenguaje tan particular
que tiene que ver con ese humor propio de las puestas de Esturúa, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo de dramaturgista, hubo un primer trabajo con él en soledad, de trabajar mucho el texto en cuanto a los cortes, en cuanto al lenguaje, en cuanto a todo este despojamiento, austeridad, y después, bueno, durante los ensayos, otras decisiones que él va tomando, ¿no? Es ponerse al servicio del universo del director, ese sería fundamentalmente el trabajo. O sea que ahora que vos comentabas y hablábamos de este aspecto de tu trabajo, pensaba en esto que hablábamos de la música, ¿no? La música y la dramaturgia, más allá de la musicalidad del texto en sí mismo, de la relación entre la música y la dramaturgia. Y me preguntaba, bueno, a vos te buscan bastante los cantantes, ¿no? Los cantantes para hacer laburo de dramaturgia. Sí, tuve la suerte de trabajar con algunas cantantes, sí. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es ese trabajo? Es un poco lo mismo, es ponerse al servicio del universo del otro. Esto tiene mucho que ver con la labor del dramaturgista. Yo recuerdo unas palabras de Dieter Welke, que es un importante dramaturgista alemán que nosotros conocimos porque fue el dramaturgista de uno de los grandes espectáculos del Periférico de Objetos, que fue Máquina Hamlet, de Heiner Müller. Que creo que fue tan importante no solo por el talento enorme del grupo, sino fundamentalmente porque estaba Dieter trabajando como dramaturgista. Es emblemático ese espectáculo, sí, como, ¿no? Sí, fue el gran espectáculo del Periférico. Sí, y él dio un seminario en Buenos Aires sobre el rol del dramaturgista. Y una de las cosas que a mí me impresionaban bastante, de lo que él decía, tenía que ver con esto, ¿no? Como que el rol del dramaturgista es el rol de desaparecer, ¿no? Es decir, uno hace su trabajo y luego, como el fuego en el texto de Hamlet, desaparece. Esto es como ponerse al servicio del universo de otro. Esto es fascinante también, ¿no? Y un ejercicio más interno, ¿no? Sí, claro, porque como dramaturgos, dramaturgas, trabajamos con nuestro propio universo, nuestras propias imágenes, que tanto tienen que ver con nuestras vivencias, imprimimos nuestra propia marca en cuanto a estilo. Están todas las marcas de la subjetividad en la escritura. Si bien, bueno, esto es muy relativo, ¿no? Porque uno siempre se pregunta cuando escribe, ¿quién escribe? ¿No? Como que detrás de eso que escribe siempre hay un otro que escribe, que tiene que ver con eso que se puede llamar el inconsciente colectivo, eso que compartimos tanto como integrantes de una tradición literaria, teatral, occidental. Como esa cosa que dicen, está en el aire, ¿no? Parece, está en el aire. Como también las cuestiones que tienen que ver con nuestra comunidad, con nuestra historia, ¿no? Con esa especie de sujeto histórico. Pero bueno, siempre hay un estilo, y el estilo tiene que ver con las marcas de la subjetividad. Entonces es muy interesante este ejercicio de ponerse al servicio del universo de otro. Eso te iba a preguntar, ¿y con los cantantes cómo funcionó? ¿Y tenés, digamos, como una metodología de laburo que se va replicando, digamos, o va acomodado a cada experiencia? Es lo mismo que con los directores, no es lo mismo trabajar con Esturúa que con Lavelli. Claro. Esturúa es un director, él, por ejemplo, esta vez vino a Buenos Aires sin nada. El teatro esperaba que él ya tuviera todo resuelto, la puesta en escena, el texto escénico armado. Él no trajo nada. Ahí fue cuando me llamaron desesperadamente. Esta ya lo conoce, esta ya la conoce. Y entonces se encontraron allí él con su asistente y todo el elenco, además con esa formalidad con que trabaja el San Martín, ¿no? Que arman sobre el plató esas mesas enormes y conferencia de prensa, y no había nada.
Entonces, bueno, allí me llamaron con urgencia para decirme, creo que era un martes, para decirme, mira, se suspendieron los ensayos porque el director no tiene nada. Y ese luto le sienta Electra de O'Neill, ¿la conocés? Le digo, ¿cómo no la voy a conocer? Además, curiosamente, con esa obra yo egresé de la Escuela Municipal de Arte Dramático como actriz, haciendo el personaje de Lavinia, así que es una obra que adoro. Dicen, bueno, la idea es que de acá al martes que viene hagas la adaptación. Digo, perdón, es una trilogía, ustedes están totalmente locos. A lo sumo de acá al martes que viene podrán tener un primer acto de la primera obra. Bueno, así empezamos. Lo que ocurre es que él en realidad no tiene nada resuelto, pero tiene unas intuiciones brutales que se van confirmando en el escenario, porque él necesita trabajar hacer trabajo de mesa y después tirar la mesa y largarse a trabajar con los actores, y se mete él a jugar y se tira al piso y hace todos los personajes. Bueno, tiene una cosa como de Cantor, ¿no? Por momentos esa tiene algo de mucho juego, ¿no? Él cree mucho en el juego de los actores. En cambio, Lavelli es un director que todo lo contrario, él tiene todo absolutamente armado y planificado, así que con él se trabajó un año antes, y una vez que él llegó a la lectura, a la primera lectura, habíamos trabajado muchísimo y ya la versión se había fijado y era esa, definitivamente. Bueno, en el caso de las cantantes lo mismo. ¿Vos trabajaste con? Yo trabajé con Cecilia Rosetto. Hicimos un espectáculo que se llamó Bola de Nieve hace unos cuantos años, sobre el maravilloso compositor y cantante cubano, y se hizo con músicos, bailarines y actores cubanos en el Metropolitan. Sí, me acuerdo. Y después con Cecilia, siempre que Cecilia arma un espectáculo, siempre hacemos como una especie de intercambio, ¿no? En lo que sería armar una dramaturgia somera. Pero después trabajé mucho con Mariquena Monti también. Y con ella hicimos 2 espectáculos. Uno se llamó Secretos a 4 voces, que era un espectáculo bastante teatral, porque allí Mariquena interpretaba como actriz y cantante. Perdóname, Mariquena te traía ¿qué? Cuando te convoca, ¿qué te trae? Una idea. Ahí está. Una idea. Ella quería hacer 3 personajes. El primero era Pepita Avellaneda, pero eso lo había trabajado con Pedro Orgambide, que fue el último texto que escribió Pedro antes de partir. Y después tenía otros 2 personajes que eran Edith Piaf y Billie Holiday. Generalmente lo que yo trabajo con ellas es el repertorio, es decir, qué canciones elige, porque las canciones me funcionan como una especie de guía, de recorrido, claro. Yo sé que es como el tejido por donde puedo ir, y no mucho más que eso. Y después, bueno, es escucharlas, es también ponerse al servicio de qué quieren, por dónde van. Y entonces, por ejemplo, encontramos que una de las cosas que más le conmovían a Mariquena no era la imagen más conocida de Edith Piaf, que se ha trabajado en la célebre obra de teatro, que se volvió a hacer hace poco tiempo con la extraordinaria sobre Piaf, donde se aborda los años más duros de Piaf, ¿no? Los años de su relación con el alcohol, con la droga, con la decadencia, sino que
a Mariquena la conmovía la niñez de Edith. Entonces trabajamos la niña Edith. Que era una parte menos conocida de ella, ¿no? Sí, se conoce vagamente, claro, pero nos centramos en la niña Edith. Entonces encontramos como que era una especie de artista de circo, callejero, que convocaba a los transeúntes. Esto era de su historia. Sí, sí, sí. Y desde esa imagen del circense se contaba esa primera, la niñez y primera juventud de Edith, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, en el caso de Billie Holiday, lo que más la conmovía era la segregación, Claro. Que Billie tuviera que cantar en clubes para blancos, pero que no pudiera compartir a partir de esa conmoción que sentía Mariquena por ese personaje, apareció como situación la imagen de Billie maquillándose antes de entrar a escena y no pudiendo justamente ir al baño, que estaba prohibido para las mujeres que no fueran blancas, ¿no? Así que bueno, el proceso es un poco similar en ese punto. Ajá. Se va armando, digamos, a partir de escuchar al otro, saber cuál es su universo, cuál... Pues es que recién vos decías, hablabas de este tema de quién es el que escribe, ¿no? Esta cuestión de ese otro. Y me preguntaba cómo funcionabas vos en ese sentido, en el sentido de, viste que uno percibe a veces percibe ese otro, lo percibe de alguna manera, y es como que a veces se pone al servicio, a veces hace fuerza. ¿Cómo funciona en vos el proceso creativo, digamos, de la escritura? Si es que tenés uno en particular. Sí, cada obra propone un abordaje diferente, pero hay algunas formas de aproximación que más o menos se repiten, ¿no? En general, tengo algunas imágenes obsesivas que me acosan y que tienen necesidad de expresarse. Esto tiene que ver con lo que siempre dice Ricardo Monti sobre cómo funciona la imagen en la creación literaria. Ricardo ha sido un poco el maestro de todos, de quienes fuimos sus discípulos y de quienes no lo fuimos, porque heredamos también sus formas de enseñanza a través de sus discípulos, como Cartoon, por ejemplo. Así es. Y él tiene un trabajo publicado en el año 79, que es La imagen en la creación literaria, donde justamente analiza cómo funciona la imagen. Y dice que en los procesos de imaginación existe la imagen interna, que tenemos todos y que tiene que ver con la necesidad de elaborar procesos psíquicos y demás, y la imagen estética, que se caracteriza por su voluntad de comunicación, más que voluntad, es una pulsión de comunicación, ¿no? O sea, una urgencia por tender un puente hacia el otro y formalizar una obra de arte, sea una imagen literaria o de otro orden, ¿no? Entonces, este trabajo con las imágenes es como un poco el leitmotiv, creo, en la forma de creación de muchos de los dramaturgos, por lo menos los dramaturgos que nos hemos formado con Monti y con sus discípulos. Pero bueno, vos sabés que yo contaba, Ricardo sabés que estuvo la sí, lo sé, anterior, claro. Y hablando del tema, nos reíamos porque hablábamos de que antes de Ricardo había estado Lautaro Vila, que fue alumno de Mauricio y que hoy es maestro de dramaturgo. Entonces hablábamos de que ya y
Y entonces, bueno, en general me aparecen algunas imágenes y luego me aparece la necesidad de explorar algún procedimiento, alguna cuestión técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de mis últimas obras, que seguramente se estrenará el año próximo, que se llama Tango, en esta obra me aparecía como imagen obsesiva, por supuesto, esto tiene que ver también con la influencia de la música, me aparecía la danza del tango, ¿no? La imagen, esta imagen casi primigenia del hombre y la mujer enlazados, ¿no? Y por otro lado, tenía la necesidad de explorar un procedimiento. La pregunta era, como desafío técnico, ¿es posible bailar con la palabra? ¿Es posible que la palabra cree el movimiento de la danza? Entonces, me propuse presentar a dos personajes, un hombre y una mujer, desde la absoluta inmovilidad. Están sentados frente a público. Y desde allí la danza del tango se va creando a partir de la palabra. Por supuesto que este es un punto de partida, porque después, obviamente, el material empieza a tomar forma propia, y es donde aparece este otro, que tanto tiene que ver con el azar, ¿no? El azar en la creación, que es lo más extraordinario. Uno cree que está escribiendo algo y de pronto ese algo empieza a transformarse en otra cosa. Esto es cuando sucede esto es lo más extraordinario, porque se producen como fenómenos de epifanía, ¿no? Claro, son como gozoso, revelación. ¿no? Es gozoso, muy gozoso, cuando estás en medio del proceso y te empezás a dar cuenta de que ya no lo manejás, que ni siquiera si querés lo podés manejar. Ya es como que se te ha desperdigado, ¿viste? Como yo siempre digo, cuando daba alguna charla sobre el tema, yo decía, ¿viste? Como cuando a veces se te caen las pelotitas de una cosa y empieza y ya es como una cosa que es inmanejable, ¿viste? Los rebotes, la caída, es un momento muy mágico, ¿no? De nuestro laburo. Y además que es también como recortado, porque uno comienza, como decías vos, con una clase de laburo, de pronto explota esto y después necesariamente el material vuelve como a organizarlo, a darle como una, ¿no? Sí, claro. Se trata de crear cosmos allí donde hay caos, claro, ¿no? Exacto. Justamente por eso también asusta el proceso creativo, porque hay otras formas de abordaje que guardan muchísimo más control sobre el proceso de escritura. Sí. Y en este sentido son importantes los talleres, ¿no? Porque el taller se vuelve como un espacio contenedor de esa angustia que produce muchas veces el proceso creador cuando uno tiene algunas intuiciones pero no sabe bien a dónde va. Sabe que el material llega a algún puerto, pero todavía es un puerto muy brumoso, ¿no? Entonces el taller ayuda a hacer eso que un escritor con oficio por ahí realiza en soledad, porque en definitiva no se trata tanto de escribir como de leer, ¿no? Creo que lo más difícil es poder leer y descifrar las claves que se esconden en los pliegues de la propia escritura. Sí, pues sabes que yo voy hilvanando un poco en base a lo que vos vas comentando y recordando un poquito algunas cosas que hablamos. Me preguntaba, porque es algo que en general hemos hablado con todos los dramaturgos que nos visitaron, ¿cómo es tu procedimiento desde el punto de vista material? Digamos? ¿Escribís directo en computadora? ¿Trabajás, tomás notas? ¿Esto cambia, depende del material? ¿Cómo laburás? No sé si es muy interesante. Estás mirando con una cara un poco escrutador. No, yo trabajo en la computadora. Directo. Sí. No suelo tomar notas. Yo confío en que estoy todo el tiempo anotando, ¿no? Hay como desviaciones, vicios del oficio.
Perdóname, sabes que yo lo tomo aún desde la dirección, pero viste que yo cuando allá en los fines de los 70 me formé con Ricardo, en la parte de dirección me formé con Jaime Kogan. Entonces Jaime decía en aquella época algo que viene a colación de lo que decías vos. Ustedes tienen que ponerse los anteojos teatrales y mirar la vida en base a eso, porque esto es lo que decís vos, ¿no? Uno toma nota todo el tiempo de lo que va pasando en la vida, ¿no? Yo más que anteojos me pongo audífonos, porque claro, yo tengo como una aproximación muy auditiva más que visual, ¿no? Yo recuerdo que creo que era Borges, curiosamente, que nunca escribió teatro, que decía que conocía a los personajes cuando sabía cómo hablaban. Y a mí me pasa un poco eso. Yo cuando sé cómo habla un personaje, lo conozco. Claro. Ya sé cómo piensa, cómo se sienta, cómo interactúa. Entonces siempre estoy muy atenta a escuchar a las personas, ¿no? Cuando viajo en un colectivo, cuando voy por la calle. Bueno, esa es la deformación profesional, ¿no? Acá hemos hablado, vos sabés que hemos hablado con muchos colegas respecto de esta condición como de Frankenstein, ¿no? Que tenemos de armar nuestros cuerpos dramatúrgicos en base a aquella fragmento de historia, aquella mirada, aquel olor, aquella, y como condensando, digamos, ese laburo, ¿no? ¿Te pasa? Sí, claro. Sí, es como el proceso también de asociación de las imágenes, ¿no? Que también se da en la escritura. Claro. Así que bueno, no es que vaya tomando notas, pero estas notas están en mí, ¿no? ¿Y trabajás con digamos, a partir de una estructura básica previa o te lanzás a escribir directamente? No, puedo tener alguna vaga idea de algún recorrido, ¿no? Como si supiera que, bueno, que este barco parte de aquí y va a llegar a aquel puerto, pero no sé bien cómo. Ajá. Lo voy encontrando en el camino. En el proceso. Confío siempre mucho en el proceso, sí. Por eso necesito no tomar notas, sino escribir. Para mí es el acto de la escritura, ahí es donde se pone en juego la creación, no en un trabajo previo. Lo hago en la computadora porque me acostumbré, ahora que veo esta maquinita, mis primeras obras las escribí así, en esta maquinita. Sí. Pero siempre me costó escribir a mano. Primero porque tengo muy mala caligrafía, espantosa, entonces ni yo misma me entiendo, y además me cuesta mucho, me resulta de mucho esfuerzo. Vos sabés que ahora que me decís escribir, yo siempre me reservo un momento, ¿viste? Pero aprovecho el pie vas mirando de qué se trata, ¿no? Vos sabés que el otro día vino Ricardo. No leo, así que no, puede ser cualquier cosa. Esto es un manual sobre hipnotismo. Pero primero le hago este regalito medio como simbólico, que tiene que ver con que le regalamos a cada invitado una pluma para que emblemáticamente tenga la posibilidad de escribir. Y en la anterior, que estuvo Ricardo, todo esto estaba en una cajita muy bonita, ¿viste? Que yo había comprado alguna vez una cajita muy linda, muy trabajada en cartón, pero viste así como antiguo, con muchas de estas. Entonces me permití decirle, mira, acá vamos a sacar las plumas correspondientes a los dramaturgos que todavía nos van a visitar, que sos vos y el que venga. Los otros ya pasaron y esta caja es para vos, porque por esta razón de los hijos, nietos y bisnietos. Así que bueno, esto es para que sigas trabajando con tanta fortuna muchas gracias. La escritura. Yo antes de pasar a nuestra próxima sección, digamos, que tiene que ver con la interacción con la gente que nos visita y sus eventuales preguntas, quería preguntarte, o me gustaría que hicieras una reflexión en relación con la dramaturga. Vos sos formadora también de dramaturgos y dramaturgas. ¿Qué pasa con la mujer hoy en relación con la dramaturgia?
¿Cómo lo ves eso? Bueno, no pasa algo muy distinto de lo que pasa con la mujer en otros planos. Creo que no es casual que yo sea la única mujer en este ciclo, porque no tiene que ver con que no haya mujeres que escriben teatro, tiene que ver con las posibilidades de visibilización de ese fenómeno. El teatro tiene que ver con lo público, entonces allí es todavía más problemática la presencia de la mujer. Es como más frecuente encontrar en la historia reciente de la literatura la presencia de la mujer en la narrativa, en la poesía, es decir, lo que todavía se da en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, ¿no? Sí. Pero el teatro tiene que ver con tomar la voz pública, y allí entonces la presencia de la mujer está más silenciada, silenciada. Pero eso no significa que no haya, de hecho acá han venido varias de mis discípulas que ya son dramaturgas, como Raquel, como Selva, como Vivi, y hay una cantidad de mujeres que escriben teatro. Y eso es muy curioso, ¿no? Porque cuando uno piensa en nuestra dramaturgia contemporánea, si hay un nombre insoslayable, es justamente el de una mujer, que es Griselda Gámbaro, ¿no? Cuya dramaturgia yo considero una dramaturgia fundacional. Yo asocio mucho la dramaturgia de Griselda a la de Armando Discépolo. En realidad no la asocio yo, sino ella misma, ¿no? Cuando a Griselda le preguntan sí, ella lo dijo. ¿Cuál es, claro, en qué genealogía se inscribe? Y suelen asimilarla, o por lo menos en los años en que empezó a escribir, en los años 60, al absurdismo europeo. Ella decía, no, Discépolo, claro, ¿no? Grotesco como... Y Discépolo fue el creador de un género teatral, quizás el único género teatral propio que hemos concebido los argentinos, que es el grotesco criollo. Y Griselda también tiene algo de esa palabra inaugural, ¿no? Es decir, su teatro que tanto tiene que ver con la identidad argentina en cuanto a los procesos de apropiación de otras estéticas y de transformación, de hibridación, de mestizaje en otra materia, esa creación de un verbum, de una potencia dramática que es muy curiosa, porque Griselda no proviene del teatro como la mayoría de los dramaturgos, y sin embargo su palabra tiene una potencia escénica. Allí la palabra se define como acción, decir es hacer, es como posar la mano sobre el cuerpo de otro, ¿no? Como dice Milan Kundera de la pintura de Bacon, ¿no? En un gesto brutal, y arrebatarle el alma, ¿no? Es decir, es una palabra que hace, que golpea, que acaricia, que transforma al otro, ¿no? Y esa capacidad es muy infrecuente, yo diría, en toda la literatura dramática iberoamericana, ¿no? Pero bueno, sí, es problemático, ¿no? Cuando se habla de dramaturgia femenina, es como si se hablara de una especie de subgénero de la dramaturgia, como si se pudiera hablar de dramaturgia masculina. Es un lugar discriminativo también. Es una forma de discriminación, porque también eso significaría como que la dramaturgia escrita por mujeres se circunscribiría a cierto eje temático que tendría que ver con el universo supuestamente femenino, ¿no? El universo de la domus, la casa, los hijos, la pareja. Bueno, justamente el teatro de Griselda, que tanto trabaja, que disecciona la relación entre el amo y el esclavo, victimario, víctima, es decir, y explora profundamente en la naturaleza del poder, la realidad de la opresión, de la humillación, de la crueldad, del sometimiento, rompe absolutamente ese estereotipo, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que
Yo esperaba que vos vinieras para hablar de este tema, porque si bien alguna vez hemos hecho algún pantallazo con algún otro colega, justamente es un tema que me parecía muy interesante tratar, porque por un lado es necesario hablarlo y por otro lado está esta otra cosa de no trabajarlo o no conceptualizarlo desde el lugar de la diferenciación o de la discriminación, sino justamente de todo lo contrario, de, bueno... Sí, de la diferencia, sí, bueno, que es otra cosa, tiene que ver con otra porque son universos diferentes. Sensibilidades distintas. Son formas sesgadas de ver el mundo. Yo creo que si hay algo en lo que uno puede intuir la voz de la mujer, es en esa posibilidad de mirar la realidad desde un sesgo diferente y a través de eso horadar el discurso monolítico, patriarcal, ¿no? Que está muy presente, ¿no? Incluso en las generaciones más jóvenes, sí, ¿no? Sí. Uno descubre como una misoginia muy importante, ¿no? Y bueno, y a pesar de que hemos recorrido siglos, las mujeres, conquistas de derechos y demás, todavía vivimos bajo el dominio patriarcal, ¿no? Y hay signos claros de esto cuando uno observa situaciones desde la cosificación de la mujer en los medios de comunicación, por no hablar de la cantidad cada vez más alarmante de femicidios, o de situaciones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad que festeja muy felizmente, porque a mí me hace muy feliz que exista en nuestra sociedad el matrimonio igualitario, por ejemplo. Y sin embargo es la misma sociedad que criminaliza el aborto. Entonces ahí es donde uno ve cuál es el lugar de la mujer en la sociedad desde la mirada del poder, ¿no? Ahí para mí está claro. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que por ahí es un buen momento, si te parece bien, para que encendamos un poquito nuestra luz de sala y comencemos a abrir un poquito el espectro, si es que hay entre quienes nos escuchan el interés de hacernos alguna pregunta, alguna reflexión. Gracias. Yo preguntaría una cosa sencilla relacionada con lo último, ¿no? ¿Cómo se manifiesta entonces esa percepción, esa visión de la mujer en la dramaturgia? Yo creo que se manifiesta justamente, a mí me parece que la condición de la mirada femenina tiene que ver justamente con la incapacidad de capturarlo, ¿no? Con esa múltiple, porque muchas veces cuando se habla del universo femenino también se cae en una trampa, que es pensar que el universo femenino es uno, ¿no? Que también es una especie de cosa monolítica. Y el universo femenino es múltiple, como tantas subjetividades femeninas hay. Entonces me parece que justamente la marca de lo femenino aparece en esa especie de condición múltiple, diversa e incapturable de la escritura, tanto como fue en su momento el teatro de Griselda, que si alguna dificultad tuvo y planteó para la crítica fue esa cuestión de teatro inclasificable. Indefinible, claro, es decir, no podían clasificarlo dentro de lo conocido. ¿Qué es esto? Es absurdo, realismo no era, es absurdo pero tampoco era, claro. Tenía que ver con la tradición. Me parece que tiene que ver con esto, con la posibilidad de lo abierto, de lo plural, de lo múltiple, de la diferencia. Sé que es muy vago, pero sé con qué no tiene que ver, ¿no? Que es con
con visiones cerradas y monolíticas, que me parece que sí tienen más que ver con el universo patriarcal. Cuando digo esto tiene que ver con la cuestión de género, ¿sí? Porque no pasa solamente, me parece que la cuestión de género son categorías culturales, que no tienen que ver con una cuestión sexista. Uno ha visto hombres con mucha más conciencia de género que ciertas mujeres, ¿no? Incluso líderes políticas que no tienen conciencia de género. Sí. Quería comentar que me revivió mucho la imagen de la Electra de O'Neill que se vio, ¿no? De esto te referiste, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Y creo y recuerdo muy vivamente al jardinero, ¿no? Cortando con ese grotesco tan fuerte. Fue una obra que tuvo un éxito clamoroso. Justamente yo la vi en la última representación que estaba y realmente fue muy emocionante el final, ¿no? Realmente una obra estupenda, una puesta maravillosa. Ahora, la otra cosa que quería señalar, que curiosamente Buenos Aires tiene esta cosa enorme, y en este momento está por representarse la Electra, lo que ha comenzado a representarse la Electra de Richard Strauss, ¿no? En Colón. Es verdad. Que Sí. es una obra tremenda de Strauss, que se ha dado pocas veces en Buenos Aires con una cantante excepcional, que fue la que cantó como Brunilda en el Colón, esa especie de maratón wagneriana que hubo en el Colón, ¿no? Pero me digo, Buenos Aires tiene esto, ¿no? Que de pronto dos Electras fantásticas se dan en el mismo año. Sí, es verdad. Con pocas veces de... Es verdad, como ha habido años en los que varios Hamlet se ponen. Yo estuve con un Macbeth o Ricardo III. Sí, 4, 5. Sí. Alguien comentaba que creo que Buenos Aires se da más Shakespeare que el Londres, ¿no? Y sí. Probablemente, ¿no? Más obras de Shakespeare, ¿no? Es que la actividad teatral en Buenos Aires es sorprendente. Sí, a nivel mundial incluso, yo no tengo el registro ahora, pero en los últimos 2 o 3 años, hace 3 años, pongámosle o 5, Buenos Aires, más allá de la cuestión de calidad, de producción, que es otro tema, pero en cuanto a cantidad de espectáculos teatrales específicos, Buenos Aires triplicaba la cantidad del mayor posterior, que era el de Londres. En ese momento es como si te dijera que un sábado en Buenos Aires había 200 espectáculos de oferta y en Londres había 60 y pico, 70. Es notable, es una cosa impresionante que se da, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, yo quería solamente retomar algo que dijiste de ese momento en el cual uno, yo no escribo, pinto. Y en la pintura pasa exactamente lo mismo. Uno parte a lo mejor de algo muy pequeño, ¿no? Hacia dónde se dirige, y de repente es como que la mano empieza a ramificarse, ¿no? A florecer. Y pienso, digamos, que ese es el momento de la creatividad, ¿no? Al igual que en la escritura, también en la pintura y supongo que en muchos otros aspectos también, ¿no? Ese momento de libertad en la cual fluye, y creo que es la creatividad en su estado más exuberante, ¿no? Quería simplemente hacer ese parangón también con Interesante lo que decís, porque hemos vinculado acá, no sé si vos estuviste en alguna otra sesión, viste que hemos vinculado acá con la dirección, con el teatral, con la música, pero nunca habíamos traído, digamos, un hecho que por otra parte es interesante, que el año que viene seguramente vamos a tratar de empezar a intervincular, que tiene que ver con la cuestión de la plástica, que bueno, en este caso se vincularía también con la escenografía, con todo lo que tiene que ver con la parte visual, ¿no?, del teatro. ¿Algún otro comentario, pregunta?
Bueno, porque nosotros habitualmente saben que tenemos como una sección como parte del ciclo que tiene que ver con trabajar en base a un libro de la dramaturga, en este caso, o dramaturgo invitado, y lo hemos denominado el rescate del libro olvidado porque tratamos de que los dramaturgos traigan no el último libro que está en las librerías muy vigente, sino ese libro que han editado, que hemos editado y que en algún momento estuvo y ahora lo tenemos, está más en casa que en las librerías. Y Patricia trajo un libro que realmente es muy interesante. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos tenido como tesoritos que hemos sorteado en este ciclo, y en este caso ella trajo un libro que tiene algunas obras muy interesantes y encima, como si fuera poco, como ella, aunque ahora lo niega, también tiene esa condición de actriz, que solo ejerzo en estos momentos para tortura de los auditorios. Le hemos pedido que si quería pudiera hacer una lectura de algún pequeño fragmento de su material. ¿Qué libro es el que trajiste? Bueno, yo hice bien los deberes, muy porque bien, tomé una obra bien olvidada. Bien, Maya, que es la asistente, se pone muy contenta porque ella cuando habla con los dramaturgos trata de algunos dramaturgos dicen, sí, bueno, claro, pero lo que pasa es que en realidad, viste, como la selección del material es toda una historia, pero vos fuiste así muy... Claro, porque este fue el primer libro que yo publiqué, que además fue un libro de autogestión, con prólogo de Mauricio Cartún, claro, que fue mi maestro. Y una de mis primeras piezas que escribí íntegramente en el taller de Mauricio se llamó Pascua Rea. Se estrenó en el año 91, saquen cuentas. En el Galpón, ¿no? En el Galpón del Sur, una sala que era extraordinaria, sí, y que como tantas salas de, sí, Buenos Aires desaparecieron, ahora es un garage. Perdóname, una sala que vos sabés que yo siempre digo lo mismo, lo hablaba con Lito otra vez, Lito Cruz, ¿no? Que era uno de los que dirigía la sala. Era como una obra maestra del telón, porque en realidad era un telón, era un galpón todo lleno de telones que cortaban, pero en realidad era eso, ¿no? Y tenía una magia Sí, increíble ese teatro. La dirigió Manuel Yedbamni en su momento. Y es una obra muy difícil de volver a hacer, porque es una obra coral, tiene muchísimos personajes. Entonces, bueno, con esta tendencia del pequeño formato, que tanto tiene que ver con las condiciones de producción del teatro en Buenos Aires, estas obras, salvo que las tomara un teatro oficial, ¿no? Que alguna vez el Cervantes decidiera revisitar este texto, es imposible de volver a hacer. Así que bueno, voy a leer la última escena de esta obra. Les explico un poquito para que la entiendan. Aquí también yo partí de algunas imágenes obsesivas, en este caso muy autobiográficas, porque tienen que ver con los recuerdos de mi padre a orillas del arroyo Maldonado, hoy la avenida Juan B. Justo. Mi papá en aquel momento era un niño, y era una barriada de inmigrantes, a la altura de Segurola vivían ellos. Bueno, estaba llena de recuerdos de los relatos de mi padre sobre lo que era en ese momento, esa barriada, que como tantas barriadas pobres de nuestros días, allí convivía gente de trabajo con los malandrines que aprovechaban los vericuetos del arroyo para esconderse de la autoridad, ¿no? Y también aquí esas imágenes pudieron formalizar un texto al explorar sobre algunos procedimientos, sobre todo en nuestros géneros populares, el sainete, el grotesco, también el esperpento, el auto sacramental, porque todo ocurre, por eso se llama Pascua Rea, un Viernes Santo durante el Vía Crucis Pascual, donde la parroquia de Segurola festeja su Vía Crucis,
para desesperación de Fray Justo, que es el que encabeza, porque la parroquia de Flores es mucho más próspera. Y entonces tienen un Vía Crucis muchísimo más interesante que este Vía Crucis rotoso. Y además con otro problema, que es que todos los Vía Crucis crucificaban a un ciruja que vivía en el arroyo, que era el Chino. El Chino, que además un viejo centenario, que a lo mejor en algún momento había sido un gaucho desertor, obligado, como el Martín Fierro, a participar de las luchas contra los malones. Así que siempre está acompañado de su lanza, que él llama la China, ¿no? Pero el pobre Chino tiene una desgracia, que es que en este Vía Crucis el comisario decide reemplazarlo. Y en lugar de crucificar al Chino, lo pone al Negro. El Negro es un cantorcito imitador de Gardel, de Raval. ¿Y por qué lo quiere hacer crucificar el comisario? Para castigarlo. Porque el Negro ha puesto un garito sin darle aviso a la autoridad, como aviso corresponde. debido. El aviso debido a la autoridad. Entonces ha decidido que lo crucificaran al Negro. Perdóname, Pato, Chino y Negro, ¿quiénes eran en ese momento? Ya no están. Ah, Era Pérez Sarre, sí, y Oscar Núñez. Ah, mirá vos, ya con... Ah, mirá. Así que también es un homenaje a Sí, estos queridos muy lindo, actores. muy lindo, sí. Estos queridos Sí. actores. Así que bueno, eso es más o menos el... Entonces, bueno, este último cuadro sucede cuando ya lo crucificaron al Negro. Y bueno, se empezó a alargar como una tormenta y los gringos se fueron cada uno para su casa y lo dejaron ahí crucificado a orillas del arroyo. Dice, ha caído la noche sobre el arroyo, tormenta. El viento ha cambiado, hace frío. Ladran los perros a lo lejos. El Negro tirita en la cruz, pálido y demacrado. Entre las sombras asoma la figura profética del Chino aferrado a su lanza. El Negro llama, borra, borra, borra era el asistente de él, ¿no? Uno que le hacía los mandados. El Negro, borra, borra. El muy hijo de puta estará chupando ginebra con el comisario. Y yo aquí, más solo que los perros. ¡Borra! ¡Borra! A ver si me pesco una calentura. Estos gringos hijos de puta. Más vale contar pulgas en la gallola. ¿Quién me habrá mandado a meterme a Cristo? Suenan truenos lejanos. El Negro, qué noche perra. Con este frío me dejaron en pelotas. Y al de Flores hasta un techo le levantaron. Si me viera la vieja, vieja, viejita, si me viera, meta fomentos en el pecho y una copita caliente, viejita. Y pensar que la dejé para rajarme al trocén. Me encandilaron las luces de la milonga, viejita, perdóname. El Chino, ¿tenés miedo, che? El Negro se vuelve sobresaltado, busca infructuosamente entre las sombras. El Chino se adelanta y se deja ver, fantasmal, bajo la lluvia. El Negro, vos, Chino. El Chino, avanzando con su lanza que brilla amenazadora bajo los relámpagos. Parece que a los nuevos Cristos me los hacen así. Cagones. Son Cristos de una sola Pascua. El Negro, si fuera por mí, hermano, te la regalo la cruz. El Chino, ¿ha visto? No es pa' cualquiera. Pa' cargar la cruz hay que curtirse el lomo, mi amigo, como me lo he curtido yo, a puro rebenque. Pregúntele al arroyo si no.
El viejo Maldonado me ha visto clavado una punta de Pascuas, con sol, con tormenta y hasta con la inundación. Siempre crucificado y mordiéndome las penas, aguantando colgadito en la cruz. El negro: y desclavame, y subite vos, chino, si vos sos el Cristo. El chino: ¿pa' quién? ¿Pa' los infieles esos que me han hecho a un lado como a un perro sarnoso? Ellos lo eligieron a usted, mi amigo. Un Cristo muerto de miedo, ahijuna. Un rayo parte el cielo en dos. La luz permite advertir a lo lejos la presencia de otro Cristo crucificado, el Cristo gringo de Flores. El viento trae sus lastimeros ayes. Cristo gringo. ¡Ayuto! El chino: ¡hablen cristiano, hombre! El negro: ¿de qué te quejas, che? Ojalá a mí me hubieran techado. Cristo gringo: ¡ah! Te quisiera ver al mio posto. Tengo il corpo a moretone, uno per cada súplica, perché a Flores non somos conformista. Quando le pedimos a Dio, le pedimos en serio, con sangre, sudore e lacrima, e Dio ne cumple, promessa per promessa. Invece di questo arroyo podrido, un canale, ampio, cristallino, proprio come a Venezia. Santa Lucia, Santa Lucia. E me parece ver a la mia mamma che mi apre los brazos. Figlio, sei tornato? Sì, mamma. Agarré derechito il Maldonado e son tornato in Italia. L'Italia è bella, hai lavoro, pane alla messa, nessuno soffre frío, hambre o ingiustizia. Los italianos somos tutti uguali allo occhi di Dio, perché già lo ha detto la Bibbia, Dio sta in Italia e aspetta tutti los hombres di buona volontà. Cristiani, agarreno l'arroggio Maldonado e vengano alla terra di Dio. Un estruendoso trueno ahoga las palabras finales del Cristo gringo. El cielo se oscurece repentinamente y su imagen desaparece. El negro: ¡che, gringo! ¡Espichaste! El chino: se desmayó. Igual que el negro Anselmo. Le daban sin asco para cumplir las escrituras. Y después lo despertaban con vino de misa y caricias de gringa como a un rey. En Flores hacen buena letra. Me lo quieren cebar al mismo Dios. Pero aquel no se deja cebar. Tiene más mañas que gaucho viejo y sabe castigar a sus gurises cuando se le retoban. Miren, mire si no el arroyo cómo va creciendo lindo, como para tapar cuevas de gringos. Comienza a escucharse el murmullo de las aguas que crecen. El negro: no irá a inundarse, che. El chino: yo no sé si le he contado de cuando me elegían Cristo. Me crucificaban tuito los Viernes Santos. Y a la noche venía un milico y me clavaba la lanza, empuñando la lanza enfervorizado por el recuerdo. Y la china me clavaba lindo, después de haberla ansiado tanto pampa. El negro: chino, yo no soy el Cristo, sos vos, hermano, vos. El chino: y el sábado resucitaba. Y me sentaban a la mesa en la parroquia como un señor y me daban pa' comer y pa' chupar. A mí, que tuito me lo han quitado como un señor. Y ahora me han robado también la cruz. Y sabe, mi amigo, ahora no hay mierda que me haga seguir cinchando. Las aguas del arroyo crecen rugiendo. El chino: crezca, amigo Maldonado,
crezca como la rabia que me anuda la garganta. El negro, ¡borra! ¡Gringos! ¡Gringos! El chino, mercachifles desalmados, salgan de la cueva para salvar a su Cristo. El hombre lo llama muerto de miedo, carajo. Empuña la lanza desaforado. Vengan, antes que se me retobe la china y se clave lindo en su Cristo el ata. El negro, no, chino, hermano, no. El chino clavando alucinado al negro, yo soy el Cristo, carajo. El Cristo de Segurola, que me sobra mugre y miseria para ser Cristo. El negro en un estertor de muerte, mierda. El chino cayendo exhausto a los pies del negro, me sobra dolor para ser Cristo. El arroyo ruge ensordecedor. El chino se incorpora y ruge como el arroyo, fiero. El chino empuñando la lanza ensangrentada. Les he matado al Cristo, desgraciado. Ahí tienen su Cristo el ata. Pónganse de rodillas, Aura, para adorar la carroña. Al ruido de las aguas se une ahora el estruendoso sonido del puente de madera que cruje y cede. Es un sonido similar al de un bombardeo. El chino, vos también te cabreaste, Maldonado. Que suba la mierda nomás, hasta que se les hunda en la garganta a estos infieles. Sí, clava la puerta, gallego, hasta que el arroyo se te meta en la cueva como una rata piojosa. Cuidado, Calabrés, no sea que el barro te arruine los chorizos. Ahí sube la mierda, ahí sube. Inundación, inundación. Caos de relámpagos y derrumbe, apagón. Yo se los dije, se los dije. Pero ella se niega a su costada. Podríamos hacer una hora para dos. Para dos, claro. Como comenzamos. Bueno, muy bien. Ahora viene una parte que el público añora bastante, que es que llega el momento del sorteo. Entonces, acá tenemos los numeritos. Así que te vamos a dejar a vos que elijas uno, sin mirar, y correspondientemente después al afortunado deberás autografiárselo. Ah, bueno. Así que mirando hacia aquel lado, revuelva. Que no sea alguien que lo tiene. Si lo tiene, lo devuelve. No, seguro que yo no. Si lo tiene, lo devuelve, por favor. Bueno, el agraciado o agraciada es el número 44. Ahí está, mirá. Ay, una chica joven, mira. Muy bien. Bueno, después entonces, al final, dámelo. Después al final, cuando subimos a tomar un vinito, Patricia te va a autografiar el material. Pato, vos sabés que todo tiene su premio. Todo tiene su premio. Así que quiero decirte que en este tratado de hipnotismo seguramente voy a poder encontrar acá encuentro. Vos sabés que tenemos dos auspiciantes, uno de lectura y uno de morfina. Ajá. El de lectura es el que en este caso te entrega una orden de compra, que es Librería Mendel, que es una librería maravillosa que está ahí en Palermo. Así que te das una vueltita y te llevas a Muchísimas gracias, librito. Qué bueno. Y hablando de eso, todos saben que nosotros tenemos, hasta ahora, tenemos durante este año dos auspiciantes, que
que nos han ido acompañando, que uno es Librería Mendel, que es una librería muy bonita en Palermo y que además, como siempre digo, es una librería chiquita, pero que tiene un librero joven, pero a la antigua, de esos que te recomiendan, te hablan, saben lo que venden, etcétera, etcétera, etcétera. Que está en Paraguay 5163. Y La Clac, que es el restaurante de Fito, que está en la Avenida de Mayo 1156. Como siempre decimos, este ciclo sería imposible si no tuviéramos la colaboración del Museo del Libro y de la Lengua, de la Biblioteca Nacional, de María Pía López, que es su directora, y de todo el equipo, y de nuestro equipo que nos ha ido acompañando todo este año, Lucas Machoni en la dirección de arte, Anita Meña en la producción y Maya Maschiovecchio, que está en la asistencia de dirección, para los que también piden un aplauso. Y a los compañeros técnicos y la gente de cámaras que nos han también acompañado y registrado todo este año. Que yo decía recién, menos mal que hemos podido ir registrando esto, porque esta lectura que hizo Patricia es invalorable. Después la cuelgan en YouTube para vergüenza de mis nietos. Para un propio de ellos, para un propio de ellos. Bueno, abuela, ¿qué haces? Quiero decirles, antes de que cerremos, de que nuestro próximo Verbum, que es el último de este año, recordarán los que estuvieron en la vez pasada que hicimos el adelanto de que afortunadamente nuestro Verbum sigue el año que viene, todo el 2015, con una modalidad distinta, que es la palabra actuada, donde vamos a recibir también a algunos compañeros actores que nos van a hablar un poco sobre la palabra ya en función del montaje y de la puesta en escena y de la actuación. Entonces, muchísimas gracias hoy más que nunca por haber venido. Tuvieron los arriesgados que hoy lograron sortear todo tipo de dificultades. Tuvieron el premio de no solamente de tener a Patricia Zangaro como dramaturga importante que es de nuestro país, sino a la dramaturga que se hizo ya no una lectura sino una actuación, así que para la cual pido una gran aplauso.